Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Para mí, como siempre, grato placer compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy les traigo un estudio basado en la carta del apóstol Pablo a los cristianos de la ciudad de Corinto, a los corintios. Vamos a ver cómo Pablo se empeña en doctrinar, si vale el término, a los cristianos de Corinto, que estaban un poco descontrolados, estaban dividiéndose en facciones de grupos, y aunque eran personas que Pablo los reconoce como seguidores fieles, ¿verdad?, de la palabra de Dios, se metió una carnalidad, se metió unos pensamientos extraños que dividió a los cristianos de ese lugar, convirtiéndolo en seguidores, uno de Cristo, uno de Pablo, uno de Apolo, uno de Pedro. En fin, se produjo una situación un poco incómoda que le fue informada al apóstol Pablo por una familia muy reconocida en esa comunidad cristiana, y Pablo les envía esta carta diciéndole lo que ellos estaban haciendo, revelándole su falta y exhortándolo a cambiar su conducta. Vamos a estar leyendo algunos versículos, como siempre, ¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4, 6, 9 al 13, capítulo 3, versículo 1, 3, 5, 7, 10, 11, 16 y 21 al 23. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gloria de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Seguidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Conforme a la gloria de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Interesante, mis amados, esta situación que se plantea, que nos va a ayudar a nosotros a comprender que los preceptos cristianos no pueden ser movidos, no pueden ser variados, no pueden ser malinterpretados, no pueden ser tomados por alguien y erigirse como que es dueño de esta verdad. Esta exposición que hace
el apóstol Pablo y se dirige a los cristianos de Corinto, también se aplica a nuestras vidas. Vamos a ver que este problema que había en la iglesia de Corinto persiste hoy, ha persistido siempre. Las divisiones en las iglesias siempre han existido, porque hay personas que se consideran que lo que ellos dicen es su verdad, que lo que ellos entienden de la palabra es una verdad absoluta y que más nadie tiene razón, y eso provoca celos, contiendas que llevan a división. Aunque quiero aclarar que hay divisiones que se producen en iglesia, que es el mismo Espíritu Santo que las provoca para hacerla crecer. Por ejemplo, una iglesia donde hay muchos miembros y hay personas que Dios la ha preparado, que ha puesto su Espíritu Santo en ellos y que ha mostrado, ¿verdad?, que tienen un conocimiento de la palabra, que Dios se la ha revelado y tienen una conducta cristiana de santidad reconocida por todos. Esas personas están en las iglesias muchas veces sin hacer nada. Entonces, con ese potencial ahí, Dios llega un momento que crea una situación de discordia frente a esa persona de parte de los líderes o del pastor o de él contra ellos. Y no es más que una intención de Dios para que esa persona se levante y salga, ¿verdad?, a hacer la obra del Señor, donde sea más fructífera y donde pueda hacer crecer la iglesia. La iglesia comete el error de que tiene hombres y mujeres preparados y lo mantiene agarrado. Hay pastores que mantienen a esos potenciales pastores, potenciales evangelistas como amarrados. Entonces, eso es lo que evita el crecimiento de la iglesia, porque el Señor lo que nos manda a nosotros es a predicar el evangelio. Cuando nosotros venimos, el Señor nos llena de su Espíritu Santo y nos da el conocimiento, y ya nosotros tenemos que salir, ¿verdad? Tenemos que ser en un ambiente de armonía con los líderes, que ellos nos preparen, nos presenten y nos lancen y nos apoyen, ¿verdad? Esa es la idea del Señor, si queremos que la iglesia crezca, porque si nos quedamos todos en un mismo sitio, no va a crecer la iglesia. Y me recuerda esto, el tema de los primeros discípulos, que el Señor le dijo, váyanse por todo el mundo a predicar, y ellos lo que hicieron cuando se quedaron todos ahí en Jerusalén, y cuando vino una persecución tuvieron que salir de una manera que no era la más adecuada, pero eso fue lo que el Señor usó para dispersarlos, para que ellos se fueran a predicar el evangelio que Él les enseñó. Dios tiene sus formas, ¿verdad? Pero es lamentable que las divisiones ocurran por disputas, que ocurran por situaciones, ¿verdad?, que crean enemistades, cosas que no debe ocurrir en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios no debe haber odio, no puede haber rencor. ¿Por qué? Porque si el Señor nos manda a que amemos aún a nuestros enemigos, imagínense a nuestros hermanos que forman parte de nuestro cuerpo, siendo nosotros todo cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando hay una tensión, una enemistad, entonces ya no estamos actuando como cuerpo de Cristo, sino estamos actuando como actúa el mundo, como actúa la sociedad común. Entonces, Cristo nos llama a la unidad, Cristo nos llama a que estemos unidos todos, pero en torno a Él. Yo no puedo proclamar unidad si yo estoy siguiendo a alguien, un líder que se ha levantado, que escribió qué sé yo cuántos libros, que tiene una doctrina de tal manera, que ese es mi líder, que ese es el profeta de mi tiempo. No, el profeta de todos los tiempos es Cristo. Cristo es el profeta de toda la humanidad. Cristo es el profeta de todas las necesidades que nosotros tenemos. El evangelio es sencillo. Cuando nosotros lo complicamos, cuando nos ponemos a inventar y a creer otras cosas que nos dividen, nosotros tenemos que pensar siempre que debemos estar unidos en Cristo. Pablo, para explicarle esto a los hermanos, él tuvo que proclamar que él era un ungido de Dios, que Dios lo envió a hacer ese trabajo de proclamar el evangelio. Él necesitaba mostrarle la autoridad que Dios había puesto en él para que ellos consideraran. Pero ¿qué pasa?
que habían seguidores de él en los grupos que se formaron en la iglesia de Corinto. Habían gente que se erigían, se proclamaban como seguidores de Pablo, y Pablo no permitió que el ego de él, ¿verdad?, viniera y dijera, oh sí, los míos, vengan por aquí, los míos, vamos a hacer... No, Pablo dijo, mire, lo que hace Apolo, lo que hace Pedro, lo que hace Cleofas, todo eso está muy bien, porque el Señor los ha llamado y lo ha puesto a predicar la palabra, pero lo que hago yo, todo eso está muy bien. Ahora bien, todos pueden venir y convertirse, que usted como evangelista dé una gran campaña, ¿verdad? Y toda esa gente no son suyas, esa gente son de Cristo, y usted también es de Cristo. Que usted es el pastor que tiene la iglesia más grande. Oh, sí, muy bien. Pero esas ovejas no son suyas, esas ovejas son de Cristo. Cuando usted entiende que esas ovejas son suyas, entonces usted está cometiendo un error. ¿Por qué? Porque se está dando la gloria de Cristo. Si Cristo no cambia a la gente, si Cristo no lo lleva a la iglesia, no va a haber nadie. Entonces, tenemos que hacer conciencia de esto, que el sacrificio que usted puede hacer es un privilegio. Cuando usted se sacrifica para Dios, usted está siendo privilegiado de trabajar para la iglesia del Señor, para el reino de Cristo, para el reino de los cielos. Entonces, el apóstol Pablo veía que la gente de Corinto eran gente que estaban santificados, que estaban buscando, ¿verdad?, la santidad de Dios, pero tenían esa debilidad. Y esa debilidad persiste hoy en la iglesia. Las iglesias tienen ese mismo problema de hoy, que se erigen en grupo. Yo soy pentecostal, yo soy evangélico, yo soy adventista, yo soy testigo, yo soy esto, por las divisiones que se crean, porque sacan a Cristo de la ecuación. Cuando usted saca a Cristo de la ecuación, usted se convierte en religioso. Entonces, el religioso le pone más atención, le pone más caso a los ritos y a los principios que le convienen, que a lo que Cristo dijo, a obedecer a la palabra de Cristo, que es lo que nos va a llevar al reino de los cielos. Obedecer su palabra, estar purificado en Él, no en otra cosa. Hay gente que puede santificarse en base a una religión, en base a un ídolo, en base a lo que sea, pero esa santidad no te va a valer de nada. La santificación que vale es la que se hace para Cristo y en el nombre de Cristo. Entonces, los cristianos de Corintio podían ser piadosos, igual que los cristianos de ahora pueden ser piadosos, pero su fundamento en la piedad tiene que estar basada en la inspiración de Cristo, que es el que ha estado edificándonos a nosotros, el que nos ha enseñado, es el que nos ha lavado con su sangre, es el que ha perdonado nuestros pecados. Ningún líder, hermano, puede perdonar pecado, ni el Papa, nadie puede perdonar pecado. El único que puede perdonar pecado es Cristo, porque Él fue el que murió por nosotros. Y Pablo le dice, óigame, yo no morí por ustedes, Apolo no murió por ustedes, no, el que fue crucificado en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados fue el Santo de Israel. Fue Jesús, el Hijo de Dios, que vino y se encarnó, y sin tener pecado, sin tener ninguna culpa, Él se entregó por nosotros. Porque a nosotros, aunque nos entreguemos en sacrificio por la iglesia, somos culpables porque somos pecadores, pero Jesucristo no pecó. Esa es la diferencia. Fue un cordero sin mancha, un cordero sin mancha. Entonces, nuestros pensamientos, nuestras actitudes respecto a grupos y esas cosas deben cambiar. Nosotros debemos centrar nuestra religiosidad en Cristo, única y exclusivamente, porque Él es el único que nos transformó. Él es el único que nos llenó de su gracia. Él es el único por el cual nosotros vivimos y nos movemos. Nadie tiene poder para darnos fuerza, para darnos vida, sino Cristo. Entonces, hay iglesias que, al igual que las de Corintios, abundaban los dones espirituales. La iglesia de Corintios era una iglesia de poder, hablaban en lengua, oraban por los enfermos, tenían muchos dones, pero tenían ese problema de la división, y eso producía situaciones muy difíciles. La división revela cierta inmadurez en las personas.
A veces por cualquier disparate la gente se molesta y dice, me voy de la iglesia porque este pastor dijo tal cosa, o me están tirando puya desde el púlpito. Mire, hermano, si a usted le cae algo que lo dicen desde el púlpito, quizá el diablo le pone, eso fue que le dijeron que yo estaba haciendo tal cosa. No, no crea eso. El Espíritu Santo está vivo y hay hombres y mujeres en este pueblo cristiano, en este cuerpo de Cristo, que Dios lo usa para revelarnos nuestros pecados, para revelar nuestras rebeliones, pero es para que nos enderecemos, no es para que hagamos división ni para que nos pongamos a pelear, es para que nos humillemos y confesemos nuestros pecados al Señor y vengamos ante Él humillados y busquemos su gracia. No es para que peleemos con quien nos revela el pecado, porque el don de profecía Dios lo da es para eso, para que la iglesia, si está caminando mal, entonces se enderece. Y nosotros lo que queremos es una iglesia fuerte, pero sobre la base, sobre el fundamento de que Cristo es el único Dios verdadero, el único en quien podemos confiar, el único que nos llena de su paz y de su amor a través de su Espíritu Santo, que es nuestro maestro, nuestro guía. Estos hermanos de la iglesia de Corinto no entendían la deidad, que Jesucristo era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No lo entendían, por eso ya andaban buscando otro, por eso querían aferrarse a Apolo, por eso querían aferrarse a Cefas, a Pedro, a Pablo. Hay gente que se cansa de Cristo y empieza a buscar otra alternativa. ¿Por qué? Porque deja que la carne se apodere, deja que los pensamientos carnales. Por eso Pablo le dice que ellos estaban actuando de manera carnal, estaban actuando como niños. Cuando usted se involucra en esas divisiones, en esos pleitos, usted está actuando como un niño que pelea por cualquier cosa, gente carnal. Entonces nosotros debemos ser motivados permanentemente a ser personas espirituales. El espiritual todo lo comprende, todo lo entiende. Entonces, el espiritual va a entender siempre va a entender que fue Jesucristo que murió por él. Que nadie que venga a erigirse, por más sabio que parezca, por más conocimiento que tenga, no puede perdonar tu pecado y tú no puedes convertirte en seguidor de él. Eso ocurre en las facciones de los partidos políticos, que yo soy de este, yo soy seguidor de aquel. No, en la iglesia tenemos que ser todos seguidores de Cristo, creador del universo, creador de nuestras vidas, quien nos da seguimiento, quien nos apoya en los ministerios, quien a través del Espíritu Santo nos da el poder para orar por los enfermos. Pablo no puede darte poder a ti para tú orar por un enfermo, ni Pedro, ni María, nadie. El único que tiene ese poder es Jesucristo en la persona de su Espíritu Santo, que se manifiesta en nuestras vidas cada día en la medida que nosotros se lo permitimos. El Evangelio de Cristo, mis amados, no es el Evangelio de Pablo, no es el Evangelio de Apolo, es de Cristo. Quien pone el querer como el hacer es Cristo. Si Jesucristo no hubiese impactado a Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, ¿Pablo hubiese hecho algo? Pablo no hubiese hecho nada. Ahora, cuando Cristo lo impactó, no fue ningún hombre, no fue Elías, no fue Moisés, fue Cristo, el dueño de las vidas, el dueño de las almas, el amoroso Dios todopoderoso. Ese fue el que lo impactó y le cambió su forma de pensar y lo puso a hacer las cosas que debía hacer para el crecimiento del reino de Dios. Pero eso no lo erige a él como alguien a que debe ser seguido, alguien que debe ser adorado. No, que San Pablo, que yo le pido a Dios a través de San Pablo. No, San Pablo no puede hacer nada por usted. San Pablo no tiene acceso al reino a decir que hagan esto, que hagan aquello. Él mismo decía que él lo que quería era salvarse, estar con su Señor, porque él no tenía otra autoridad. Entonces hay gente que cree y hace creer que ellos tienen una autoridad sobre las personas y que hay que seguirlo a ellos. Cuando pase eso, mis amados, salga huyendo de ahí. No camine por ahí. El hombre que entienda y que le quiera hacer entender a otro que hay que rendirle pleitesía, que hay que pedirle a ellos y que a través de ellos es que se le llega a Dios, olvídese que ese está en error, porque
contradice la palabra. Usted tiene que adaptarse a la palabra. Entonces, ¿qué pasaba? Que estaban carnales, se habían metido el pecado. En la iglesia de Corintios, en parte de la gente se metió el pecado, se metió la carnalidad. Entonces, cuando se mete el pecado, usted se olvida de la cruz de Cristo. Usted se olvida que Jesucristo fue el que murió en la cruz y usted empieza a buscar alternativas. Usted empieza a tratar de creer otra cosa, empieza a buscar libros para leer. Deja ver qué fue lo que escribió fulano, una doctrina. Se olvida de Cristo. Entonces nosotros no podemos caer en eso. Tenemos siempre que estar centrados en la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Pero nuestra adoración, nuestra comunión debe ser con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La inmadurez del cristiano lo hace pensar que hay cosas diferentes, que puede guiarse a través de otros líderes. El único líder es Cristo, mi amado hermano, mi amado amigo. El cristiano maduro busca la unidad, busca la comprensión y todo en base a la palabra. Hay personas que muchas veces se me acercan tratando de convencerme de cosas, de que mire, esto se debe hacer de esta manera. Digo, no, pero la Biblia no dice eso. Yo hago la cosa como dice la Escritura, porque yo quiero salvarme, quiero que los que me escuchan a mí también se salven. Si yo llevo algo diferente a lo que dice la Escritura, puedo desviar a las personas del camino. Por eso yo predico con la palabra. Todo yo lo concentro en la palabra, porque si me salgo de ahí, amados, entonces no sé qué cuenta le daré al Señor, porque Él puso esta palabra para que nosotros nos guiemos por ella. Entonces yo no puedo inventar nada. Quien invente algo, mi amado, está confundido y está confundiendo a otro. Nada podemos compararlo con Cristo, mis amados. Nada puede compararse con Cristo. Los judíos no aceptaron el Mesías y por eso han cogido, como dicen, tanta lucha en el mundo, porque rechazaron el amor de Cristo, rechazaron al Hijo de Dios. Entonces nosotros no podemos rechazar al Hijo de Dios. Nosotros tenemos que concentrarnos siempre en seguir al Hijo de Dios, porque ese es el que nos garantiza salvación, es el que nos garantiza vida eterna para siempre. Esa es la recompensa de nosotros cuando obedecemos a Cristo, porque Él es la luz. Nosotros, para poder acceder a esa luz, tenemos que obedecerlo a Él. No podemos obedecer grupos, no podemos obedecer doctrinas de concilio, no podemos obedecer doctrinas de hombres, sino la doctrina de Cristo. Proclamar su reino es nuestro compromiso, pero basado en su palabra. Nada de invento, mis amados, nada de invento. Concéntrese en Cristo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Hay gente que vive pendiente de los templos, del púlpito, que no, que eso es sagrado. Sagrado es usted cuando usted está consagrado al Señor. Ese es el verdadero templo. Ya el Señor dice en su propia palabra que Él no habita en templo hecho de manos de hombre. Jesucristo habita entre nosotros. Jesucristo habita en ti y en mí por medio de su Espíritu Santo. Cuando nosotros con sinceridad nos entregamos a Él, con sinceridad hacemos lo que Él manda, entonces Él empieza a habitar en nuestros cuerpos, en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos convertimos en su templo, y ahí Él vive. Ahí es que Él vive. Él no vive en cuatro paredes en un templo. Su presencia se siente en tal sitio. Sí, porque usted va y entra a ese lugar. Cuando dos o más están reunidos en el nombre del Señor, ahí está Él. Pero no está en cuatro paredes, no está en un púlpito, un tabernáculo. No, hermano, ya eso pasó. Ya eso pasó de moda. Eso no. Jesucristo vino y abrió el templo. Cuando murió el velo del templo se rasgó en dos. Cuando la cortina se abrió. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos acceso al Padre a través de Cristo, única y exclusivamente. No de Pablo, no de Apolo, no de ninguna entidad,
no de ningún autoproclamado profeta en este tiempo. Adoramos al Señor y le damos gracias. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Yo te pido que en esta hora, oh Señor, tú nos enseñes, oh Dios mío, a depender única y exclusivamente de ti. Que podamos, Señor, consagrarnos a ti, que podamos rechazar, Dios mío, toda intención de personas, de instituciones que quieran, Dios mío, desviarnos de tu palabra. Ayúdanos a concentrarnos en ti, en tu amor, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Si hay algún enfermo, yo te pido que en esta hora tú lo sanes por el poder de tu palabra. Si alguien está triste, llénalo de gozo, llénalo de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.